Buenas tardes, días, noches, lo que sea cuando esté viendo este video. Mi nombre es Jainer Argüello y yo les voy a hablar en esta ocasión sobre el conflicto que tiene Venezuela con Guyana. Bueno, para empezar, en esta presentación conoceremos los antecedentes de este conflicto, los puntos claves para entender el origen del conflicto, lo que alegan cada país, los argumentos como tal, y daré, en mi opinión, y en lo que ocurre en la actualidad, que son las vías para solucionar este problema entre estas dos naciones. Antes que empecemos a desglosar toda la presentación como tal y los puntos, me gustaría recalcar que este conflicto político y jurídico entre estas dos naciones, lo que es Venezuela y Guyana, tiene más de 180 años, en el cual no se ha podido encontrar una solución. Se ha buscado vías, pero no ha resultado. En la actualidad fue que el tema salió a relucir porque tenía años fríos, o sea, donde no se hablaba de este tema, pero en la actualidad, gracias a una de las multinacionales de Estados Unidos, encontró cerca del territorio nuevos pozos de petróleo, lo cual reactivó el conflicto y el querer solucionar la soberanía de este territorio, si es para Guyana o Venezuela, rápidamente. Bueno, esta zona Esequiba, vamos a llamarla así, tiene alrededor de 160.000 kilómetros al cuadrado. Esta zona es la que está siendo disputada. Pero ¿cuál es el interés de estas dos naciones por obtener esta zona? Bueno, más que todo son los minerales que se encuentran dentro de ella, como el oro, los diamantes, la plata, aluminio. Esta zona es rica en minerales. Déjeme recordar que no está civilizada, o sea, ni siquiera está bien explorada, ni siquiera está bien revisada esta zona para explotar sus minerales. O sea, es una nueva fuente de minerales. Ya también se sabe que hay petróleo, como lo dije anteriormente. Entonces, por esto el interés latente de estas dos naciones por terminar de finiquitar esta zona. Para entender este conflicto, resalté 3 puntos clave en la historia, lo que remontan a su origen y la causa del conflicto entre estas dos naciones. Todo se remonta al año 1830, que es el primero que visitamos, para entender y dar al lugar dentro del marco donde se separa la Gran Colombia. Venezuela traza sus fronteras y reconoce al río Esequibo como su límite. Entonces, para comprender esta situación y qué pasa, los holandeses eran dueños de Surinam y Guyana antes de que la agarrara Inglaterra. ¿Qué pasa? En 1814 los holandeses se retiran, le dan todo eso a Gran Bretaña, que es Inglaterra, y ellos hacen como que si no saben las limitaciones del territorio, y es por eso que en 1840 mandan a este explorador Robert Schomburgk, discúlpeme la pronunciación, para que trazara las fronteras de lo que es la Guyana hoy en día. Lo que pasa es que este hombre trazó más de 80 kilómetros al cuadrado de territorios que Venezuela reconocía como suyos y ellos los tomaron. Bueno, para dar más contexto a la situación y lo que ocurrió después de que este explorador se adentrara a Venezuela y trazara territorios a favor de Guyana que Venezuela reconoció como suyo, Venezuela, al ver que está incursionando dentro de su territorio y darse cuenta que ya habían trazado nuevos límites, hace un llamado internacional, lo cual no tuvo solución al momento, y nos tenemos que avanzar hasta 1899, donde se hace un laudo en París,
que era como para trazar y reconocer fronteras. ¿Qué pasó con esto? Que esta línea que había trazado el explorador inglés se las reconocieron, o sea, que le quitaron el territorio a Venezuela legalmente. Ahí se abre todo este conflicto que desemboca 180 años hasta la actualidad. Y quiero que conozcan los argumentos de cada país, o el argumento que tiene Venezuela, dado esta situación que nosotros como venezolanos creemos que nos arrebataron nuestro territorio, porque realmente le pertenece legalmente a Guyana. Venezuela alega que estos territorios fueron incluidos a la Gran Capitanía de Venezuela en 1777. Por eso es que Venezuela en su momento reclamaba ese territorio a partir de un principio de derecho internacional, el cual decía uti posseditis uiris. Esto es latín, obviamente, pero este principio garantizaba que los estados podían administrar territorios que históricamente le pertenecen. Mientras que Guyana mantiene firme su decisión y pide que nada más respeten lo que se dictaminó en el laudo arbitral de París en 1899, que dice que ese territorio es suyo. Ahora, soluciones se han buscado a lo largo de los años. La Corte de La Haya es una de ellas, donde siempre van y presentan el caso y ven qué pasa y ven si prospera o no prospera, el cual no llega nunca a una conclusión, porque son dos países, uno que reclama lo que él cree que es de él, que le robaron, y el otro que no quiere desprenderse de lo que dice que es suyo. Está complicado, pero en mi opinión, es difícil romper las posturas de cada lado, de cada país, pero hay soluciones que se podrían encontrar y finiquitar muy rápido. Obviamente es muy descabellado lo que es en el contexto actual de la geopolítica. Nadie va a ceder sus territorios o lo que creen que es sus territorios. Por eso me parece descabellado, pero mi opinión es que cada uno reparte el territorio. Cada quien agarra una parte, uno agarra el norte, el otro el sur, y ya, se acaba el conflicto, cada quien tiene una parte de ese territorio que se están disputando históricamente de hace más de 180 años, y se acaba el conflicto. Pero las cosas no funcionan así. Esto fue todo, espero les haya gustado mi exposición y nos vemos en la próxima.